Seguimos en Noticias de Globovisión Economía. Nosotros a esta hora vamos a establecer contacto vía Skype con Liliana Rojas Suárez. Ella nos acompaña la tarde de hoy desde Washington y vamos a conversar con ella. Liliana es economista senior fellow del Centro de Desarrollo Global, así como directora de la Iniciativa para América Latina. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticias Globovisión Economía. Hola Mariana, buenas tardes. Gusto estar con ustedes. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy porque la tensión entre Rusia y Ucrania continúa y quería además consultarle respecto a lo que podrían ser estos acuerdos entre los presidentes tanto de Rusia como de Ucrania, que siguen intentando llegar a algún tipo de negociaciones. Veíamos escenarios en donde los mercados se han seguido viendo afectados. Hemos visto la volatilidad que se ha generado en los precios del petróleo, el efecto que esto ha tenido en el precio de la energía en el mundo. Estados Unidos lo ha sentido en las últimas semanas de forma constante y quería comenzar hablando con usted respecto a esto. ¿Cuál es la visión que se tiene en este momento y el efecto que esto tiene en los mercados? Bueno, mira, sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, todo está aún a nivel de altísima incertidumbre, ¿no? Hemos tenido, no es la primera vez que salen buenas noticias y entonces cuando tú quieres caracterizar qué está pasando en los mercados, la verdad es algo con dos palabras, volatilidad, que la mencionaste, e incertidumbre. Entonces, el efecto ahorita sigue siendo una expectativa que lo ves en los precios de lo que se llaman los precios a futuros, de los precios de los commodities, y que está todavía muchísimo más alto de lo que estaba antes de la guerra de Ucrania. Entonces, definitivamente la expectativa es a que puede ser a un nivel menor, pero que estos precios altos de los commodities se permanezcan muy altos de aquí a fin de año. Importante también, algo que hemos hablado mucho del impacto que esto tiene en las economías mundiales, pero hablar sobre el efecto que esto tiene en la economía de Rusia y de Ucrania. ¿Cómo están viviendo esto y cómo va a afectar esto la economía de cada uno de estos países? Bueno, la de Ucrania obviamente en este momento está devastada, ¿no? Básicamente apoyándose con las ayudas que vienen de los países occidentales, del mundo occidental. Eso es una cuestión transitoria. La impresión que uno tiene cuando ve a Ucrania es que va a haber mucho más ayuda que permita la recuperación de la economía lo más pronto posible, si es que el conflicto termina relativamente pronto. En cuanto a Rusia, la situación es bastante compleja, porque por un lado, al comienzo de la guerra, con todas las sanciones, y ya sabes, todo lo que hubo, la congelación de las cuentas bancarias, la impresión que uno tenía es que iba a haber una crisis financiera muy grande en Rusia y que las pérdidas para para los consumidores, para los ahorristas iban a ser tremendas. La verdad del asunto, sin embargo, es que las sanciones se han encontrado forma de medio evadirlas. Porque lo que está sucediendo ahorita es que los últimos números te dicen que los portadores de petróleo, ya sabes, los tanques de petróleo, siguen siendo movidos entre Rusia y Europa. Entonces, Europa aún no ha cortado para nada la compra de petróleo de Rusia. Y entonces los dólares, las reservas internacionales, los euros siguen fluyendo hacia Rusia. Y entonces esto está disminuyendo tremendamente el efecto que supuestamente iba a causarse sobre la economía rusa. Entonces, a pesar de que la economía rusa está dañada, a pesar de que el crecimiento económico ha disminuido gigantescamente y por supuesto que hay una recesión de este año, el daño es mucho menor del que originalmente se estaba esperando para esta época, porque las sanciones se han evadido hasta este momento. En cuanto a lo que es el default, en caso de la deuda rusa, Sí. efectivamente puede darse. Veíamos una solicitud del gobierno ruso de pagar el último compromiso que tenían recientemente. Sin embargo, estaban dependiendo de que pudiese hacerse efectivo esto en el mundo aparte de Rusia, de lo que tiene que ver con la economía y de lo que tenía que ver con su banca. ¿Esto fue posible? Y quisiera saber el estatus de esto y lo que puede generar para el resto de las economías. Sí, es muy posible que el pago se pueda realizar, justamente porque hay canales abiertos todavía para hacer los pagos. No se han cerrado todos los canales para efectuar pagos. Entonces es muy posible que sí se pueda efectuar. Obviamente hay incertidumbre, uno no puede decir con certeza nada, pero las probabilidades estén a que ese pago se dé.
Si Rusia sigue acumulando reservas internacionales en la forma en que está en este momento, no va a haber un default de la deuda. Así de sencillo. Si en cambio las sanciones se endurecen más y efectivamente los lazos de comunicación de pago se cortan completamente, entonces sí la probabilidad de default sería muy grande. Mira, todo esto depende en realidad de que Europa decida efectivamente cortar la compra de petróleo de Rusia, mucho más que de las sanciones que devengan de Estados Unidos. Estados Unidos no está muy afectado por esto. En cuanto a lo que efectivamente puede ocurrir si ya se caería en un default, ¿quiénes son los principales tenedores de la deuda rusa y a quiénes afectarían si se hace más fuerte la sanción y se limita todo tipo de pago? Sí, antes del conflicto ruso había habido mucha inversión, muchos inversionistas, tenedores de bonos que habían acumulado una gran cantidad de deuda rusa. Y entre esos se encuentran, ya saben, una diversidad enorme en los mercados financieros internacionales, que tienen que hacer desde la banca comercial, la banca de inversiones, hasta lo que se llama los inversionistas de largo plazo, como los fondos de pensiones, los fondos mutuales. La diversidad es muy grande, pero déjame decirte un punto además, y es que la proporción de inversión Rusia dentro del portafolio total de países emergentes que tienen los inversores internacionales no es muy grande. Entonces, no esperaría yo que un default ruso causara los problemas que el default ruso causó en el año 98, por ejemplo, que ahí fue terrible y muchos inversionistas grandes perdieron. Yo no creo que sea el caso porque a pesar de que es posición, en el total de las inversiones, la inversión rusa es relativamente bastante pequeña. ¿Considera usted que las economías emergentes se van a ver afectadas de alguna manera por esta situación? Si no es por el default, por el acceso a materias primas, el efecto de los negocios que puedan tener o la relación comercial que pueda existir o incluso el apoyo a países como Venezuela. Mira, sí, ahí sí va a haber una diferenciación. Lo que yo estoy observando en este momento es que no va a haber una crisis generalizada de países emergentes, sino más bien una diferenciación entre países. ¿Y cómo se diferencian los países? Bueno, una clasificación muy importante son los que son importadores netos de materia prima. ¿Okay? Los que realmente van a enfrentar fuertemente o están enfrentando un shock fuerte a los términos de intercambio. Entonces, allí tienes países como Sri Lanka, Túnez, Turquía, Mozambique, Egipto, que son los países que en este momento se están viendo más afectados porque tienen fuertes necesidades de financiamiento combinados con una deuda internacional muy alta. ¿Ok? Entonces, esos países sí ven que, bueno, necesitaban los ingresos de sus exportaciones para pagar importaciones, especialmente de petróleo y de trigo, que ahora se ven tremendamente subidas al alza el valor de esas importaciones y por lo tanto van a tener mucho más dificultad tener los recursos necesarios para hacer sus compras y para pagar las deudas que en este momento tienen pendientes. Entonces, ese grupo de países yo lo veo muy afectado por el conflicto Ucrania-Rusia y lo veo como persistente, o sea, durante todo el año. En cuanto a lo que es en las condiciones en las que está el mundo, sanciones económicas, restricciones de compra, una cantidad de cuestionamientos respecto a lo que es la relación con Rusia de diferentes países. ¿Cuánto tiempo podrían estar los países en esta dinámica, alejándose o tratando de no depender de absolutamente de nada de lo que venga de Rusia, cuando a buena medida había ganado bastante terreno como suplidor de materias primas y como suplidor de energía? Sí, eso es la pregunta del millón, ¿verdad? Están evolucionando las cosas en formas bastante caóticas y algo bastante terrible también que está sucediendo es este movimiento a la desglobalización. O sea, ya sabes, si el trigo está escaso en el mundo, entonces yo si soy exportador de trigo tengo la tentación de poner aranceles y no permitir que el trigo salga, digamos, del país, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que estamos comenzando a ver en una serie de países en el mundo, como que medidas proteccionistas que a la hora de la hora
están haciendo perder a al mundo entero, porque si obviamente todo el mundo pone barreras a la producción, no a la producción, sino a la exportación de los bienes que han subido de precio, entonces obviamente todos perdemos, ¿ya? Y eso para mí es el principal factor que puede estar afectando de largo plazo al mundo. Un movimiento fuerte hacia la desglobalización que una vez que se ponga en marcha es ya bastante más difícil de retroceder. Específicamente en esto, y quería cerrar con este tema, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en esta situación? Hemos visto la posición de China, hemos visto la posición de Venezuela, hemos visto la posición de Brasil, hemos visto la posición de otros países del mundo ante este conflicto. ¿Cómo pueden en este momento las diferentes economías prever los efectos que pueda tener una desglobalización y cómo pueden en este momento estar buscando las alternativas que hagan que este conflicto no sea en gran medida una pérdida para sus economías, sino que más bien las logre potenciar? Mariana, el factor adicional que está en juego, que no hemos mencionado, pero que lo vamos a estar escuchando bastante, es qué va a pasar con las tasas de interés de la Reserva Federal y de Europa. Y la razón por la que pongo esto en tapete es porque en una situación en la cual hay mucha incertidumbre y las tasas de interés comienzan a subir mucho, puede haber un tremendo incremento en la aversión contra el riesgo, y eso más bien puede generar una fuerte salida de capitales de una serie de países. Los mayores perdedores y ganadores no tienen mucho que hacer con la posición que tengan en cuanto al apoyo o no apoyo a Rusia o no en este momento. Ya tienes a una China indecisa, digamos, que sin embargo en este momento está observando salidas de flujo de capitales del país por muchas otras razones, incluyendo su propio sistema financiero. Pero la combinación de la subida de tasas de interés que incrementa el costo de financiamiento de la deuda de los países emergentes con aquellos países que estén más expuestos a esa deuda y a necesidades de financiamiento son los grandes perdedores. En América Latina no tenemos muchos, felizmente. En América Latina, en realidad, los que más pierden son algunos países de Centroamérica, más que nada porque son importadores netos. Pero algo que viene beneficiando a la región mucho es que sus bancos centrales, la mayoría de bancos centrales, estén reaccionando muy bien a las subidas de inflación, subiendo la tasa de interés. Es más, se están adelantando a la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, América Latina y sus bancos centrales están portándose mejor que lo que la Reserva Federal lo está haciendo en este momento. La Reserva Federal, en mi opinión, está muy atrasado para combatir la inflación y se le puede escapar de las manos. En tanto que en América Latina la están controlando bastante bien, dadas las incertidumbres y las circunstancias tan graves que están ocurriendo. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía, y ver su visión respecto a lo que está ocurriendo en este conflicto y efectivamente ese último punto que tocaba respecto a lo que está haciendo la Reserva Federal estadounidense y los efectos que esto puede tener para las economías, en el caso de Estados Unidos o quienes dependen, como ha señalado usted también, de esta deuda. Nosotros así vamos a hacer la pausa. Estaba con nosotros Liliana Rojas Suárez, ella es economista senior fellow del Centro del Desarrollo Global y directora además de la iniciativa de América Latina. Con nosotros la tarde de hoy, hacemos la pausa y ya volvemos.